formación como un encuentro de co-construcción que permite la interacción social, brindando la posibilidad de pensar y habilitar otras prácticas de intervención que habiliten también la reflexión y el pensamiento complejo, promoviendo la construcción de saberes acerca de la praxis docente en diferentes espacios y contextos educativos. Es una posibilidad de actualización y profundización académica, intra e interinstitucional, elaborada por el Instituto de Formación, destinado en este caso a los equipos directivos y docentes de escuelas asociadas al profesorado, pero en esta oportunidad también destinada a todo el mundo docente de la comunidad de Concordia y, por qué no, de otras regiones, ¿no? Queremos agradecer muy especialmente a todas las escuelas asociadas que en este contexto actual, en esta situación en la que estamos atravesando, con todo el esfuerzo, han renovado las propuestas y las prácticas justamente para que nuestros estudiantes puedan realizar los trayectos de las prácticas en todos los años. Las escuelas son las escuelas 2, Almafuerte, la escuela 3, Sarmiento, la escuela 10, Benito Garat, la escuela 11, Baza Bilbaso, la escuela 14, Coronel Navarro, la escuela 17, Diógenes de Urquiza, la escuela 55, JJ Urquiza, la escuela 35, Almirante Brown, la escuela integral número 1, Concordia, la escuela integral número 2, Azares, la escuela de educación integral número 25, María Cotet de Madrazo, y también a distintos actores institucionales que nos acompañan en todo este trayecto. También contarles en esta oportunidad que este es el primer momento, la primera intervención en la que daremos inicio, porque luego tenemos 2 intervenciones más en el mes de octubre. Este año la propuesta está a cargo de alguien que nosotros en la institución valoramos y resignificamos permanentemente, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Eduardo de la Vega. Muchísimas gracias por aceptar la propuesta de la institución. Y antes de darle la palabra a la profesora Poudes, a Sandra, quien va a ser la moderadora del día, queremos contarles que estas temáticas surgen justamente del encuentro con las instituciones asociadas, pero también del encuentro con distintos actores del mundo docente, donde se vislumbran demandas, problemáticas, temáticas, bueno, todo aquello que los docentes queremos seguir trabajando y pensando en pos de garantizar la educación como derecho. En esta oportunidad y durante este proyecto de formación y durante este ciclo lectivo, el proyecto de formación se denomina Encrucijadas de la Inclusión, la escuela antes y después de la pandemia. Un título acorde, actual, que nos invita a pensar, a pensarnos, a reflexionar juntos acerca de la educación, la escuela y los actores institucionales. Muy bienvenido, doctor de la Vega. Sandra, tuya es la palabra. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y en especial al doctor Eduardo de la Vega. Es un placer personal para mí poder vasta trayectoria. El doctor Eduardo de la Vega es psicólogo, otorgado su título por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en marzo de 1989, sus títulos de posgrado: doctor en Psicología, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, en Rosario 2004, el postítulo en Formación de Formadores, curso de actualización académica de profesorados, en el circuito E de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente
Es profesor de posgrado en la especialización, alfabetización y exclusión, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, profesor invitado en la maestría en educación de la Universidad Manizales, de Colombia, profesor invitado en la especialización y maestría pedagógica y desarrollo humano en la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, formador e investigador en el área de educación especial, Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, región séptima. Por supuesto, tiene muchas publicaciones en su haber, entre ellas los libros El diván a la escuela, Psicopolítica y Subjetividad, de editorial Deseducando, La escuela como rehén, Crónica en un crimen perfecto, Rosario, editorial Laborde, Lógica de las nuevas violencias, Ilusiones sobre el porvenir de la escuela, de Noveduc, Diversos y colonizados, El sueño multicultural en la escuela, de Homo sapiens, Anormales, deficientes y especiales, Genealogía de la educación especial, de Noveduc, La intervención psicoeducativa, Encrucijadas del psicólogo escolar, de Noveduc, Las trampas de la escuela integradora, La investigación posible, de Noveduc, Diversidad, aprendizaje e integración en contextos escolares, Cómo prevenir y abordar problemas escolares en el aprendizaje y la conducta, con Norberto Bogino, Homo sapiens, la editorial, y La gloria del básquetbol, Genealogía del Dream Team argentino, de editorial Homo sapiens. Además, autor de capítulos de otros libros, artículos con referato y artículos de revistas científicas, y entre sus antecedentes académicos se desempeñó como docente universitario de grado, posgrado en diferentes universidades. Ha dictado y dicta cursos, seminarios y conferencias. Y por supuesto, no podía dejar de recibir nominaciones y premios. Recibió la segunda mención en el concurso internacional de ensayos, editorial Topía, en Buenos Aires, 2007. Trabajo presentado, Los mundos posibles de la escuela. Mejor trabajo de investigación, premio anual Estanislao López Tabat, Colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe, segundo circuito. Trabajo presentado, Más allá del deseo y la palabra, en Rosario, en 1992. Bueno, también se viene, parece que otra publicación prontito, así que bueno, un gusto, Eduardo, y nos deleitamos escuchándote. Te dejo con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto. Muchas gracias Silvia, Sandra, Karina por la invitación. Tengo un inmenso cariño por Concordia, por Entre Ríos. He estado muchas veces en congresos, encuentros, distintos eventos, tanto en Concordia como en Paraná, como en Concepción del Uruguay. Bueno, realmente es tan grato ir a Entre Ríos, encontrarme con esos institutos históricos y dar una conferencia o un taller en alguno de ellos, visitar tantos lugares que han tenido que ver o que han sido tan importantes en la historia en general y en la historia de la educación en particular. Compartir esos momentos con los entrerrianos y las entrerrianas tan bellos, tan maravillosos. Decíamos antes que bueno, que ya volverán esos momentos de encuentro, y mientras tanto tenemos este instrumento que
que es lo virtual, que a veces criticamos, pero que hoy nos permite comunicarnos, estar juntos, conversar, pensar algunas cosas que nos están pasando, algunas cosas que pasaron, y también sin duda tratar de adelantar lo que vendrá, ¿no? Esto que nos inquieta, esta situación que estamos viviendo, que está atravesando la humanidad, y no podíamos comenzar este curso, esta propuesta, sin aludir a la pandemia, ¿no? Sin decir algunas cosas o sin que intentemos pensar algunas cosas en relación a lo que nos está pasando, a lo que está pasando en el mundo, no solamente aquello que nos está pasando aquí en Argentina, sino aquello que tiene en vilo a la humanidad, ¿no? Que es esta pandemia anunciada, podríamos decir, ¿no? Hubo anuncios previos, hubo muchos investigadores que estaban siguiendo la dirección que tomaba la producción, como la industria, las industrias que están en relación con la agroindustria, cómo estaban manejando, cómo estaban invadiendo determinadas zonas, cómo estaban metiéndose en ámbitos que tenían que ver con la naturaleza. Esta pandemia fue anunciada y es una pandemia que no salió de la nada, sino que es el resultado, tenemos que decir, de un sistema de producción que solo aspira, que solo le interesa ampliar su ganancia. Es un sistema de producción que se desentiende del mundo, de la naturaleza, de los biosistemas, de la biosfera incluso, y de todo aquello que está más allá de esa lógica, debemos decir, profundamente deshumanizada. Entonces, un poco plantear algunas cosas sobre esta cuestión que creo que nos interpela como seres humanos y sin duda nos interpela también como escuela. Apenas comenzó la pandemia, los filósofos comenzaron a preguntarse hacia dónde íbamos, qué iba a pasar. Comenzaron a preguntarse sobre cómo iba a ser el mundo post-pandemia, ¿no? Lo primero que surgió fue esta pregunta sobre el mundo post-pandemia, no tanto la pregunta sobre el mundo durante la pandemia, ¿no? Los primeros filósofos se hicieron esta pregunta sobre qué iba a pasar después de la pandemia. En el conjunto de las hipótesis, de las premoniciones que fueron apareciendo, quería comentar rápidamente, a modo de introducción, dos filósofos, algo que dijeron dos filósofos muy conocidos últimamente, yo diría niños mimados de los medios y de las redes. Me refiero al filósofo esloveno Slavoj Žižek y al surcoreano Byung-Chul Han. Žižek planteó apenas arranca la pandemia, que el coronavirus asestaría un golpe mortal al sistema capitalista, lo cual sería la oportunidad para el avance de programas progresistas o socialistas, en donde tendríamos donde habría la oportunidad de construir sociedades o sistemas más justos, más igualitarios,
con una redistribución de la riqueza, con una mayor redistribución de la riqueza, etc. Ham, por su parte, analizó la forma en que China manejó con éxito la pandemia, la utilización de tecnologías como las cámaras que miden la temperatura, los drones, los teléfonos celulares, el entrecruzamiento digital de la información, aquello que se conoce como la Big Data, para desplegar un sistema de control sobre la población que en el contexto represivo de la China actual preocupa al filósofo surcoreano especialmente la posibilidad de que China exporte a Occidente su flamante Estado policial digital, ¿no? Estas fueron las dos posiciones que rápidamente se aventuraron a dar hipótesis sobre lo que vendría, ¿no? Y sobre aquello lo cual desembocaría la pandemia. Bien, me parece que ambas predicciones son un tanto exageradas. Me parece que es muy difícil saber qué va a pasar en el futuro. Tal vez veamos un poco de esto y de aquello, aunque no creo que colapse el capitalismo, como tampoco que Occidente importe el modelo chino. De eso estoy seguro, de eso es lo único que estoy seguro. Pero sí podemos plantear, y ahora sí con seguridad, creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, creo que es lo que está apareciendo ya. Creo que es seguro que nos encontremos en la pospandemia con un mundo más injusto y desigual. Creo que es muy posible que nos encontremos con un mundo con mayores índices de pobreza y exclusión, en un escenario que claramente o posiblemente vaya a ser profundamente conflictivo y convulsivo. Esto creo que es la única certeza que podemos tener hoy ante esta situación de excepción que atraviesa la humanidad, ante estos momentos difíciles que nos pone muy ansiosos, que nos pone mal, que nos angustia, y fundamentalmente esta incertidumbre de algo que es absolutamente desconocido y que que nos asedia, que nos acecha, que nos está produciendo, esta especie de colapso. Y bueno, creo que es allí donde debemos pensar el porvenir de la escuela, ¿no? El lugar de la escuela, el rol de la escuela en este escenario que decimos que va a ser convulsivo, que va a ser conflictivo. Allí es donde creo que tenemos que partir, pensar las posibilidades de la escuela, las imposibilidades de la escuela allí, en sus encrucijadas, sus límites. Esto es lo que creo que debe ser nuestro punto de partida. Yo voy a introducir el tema que les he propuesto, volviendo sobre la promesa de inclusión, que fue formulada por la escuela y ampliamente promovida por las políticas neoliberales que asolaron América Latina desde las últimas décadas del siglo pasado. Desde allí quiero comenzar, ¿no? Desde la promesa en el punto de origen, en el punto en el cual fue formulada la promesa de inclusión, ¿no? Y debo decir que en dicho contexto de exclusión, recuerdo que a mediados de 2002 el índice de pobreza en la Argentina llegaba cerca
del 60% de la población, en ese contexto, la promesa trazó, debemos decir, un claro horizonte de imposibilidad para la escuela. Es decir, un mundo que excluía, le pedía a la escuela que incluya. Le pedía a la escuela que se transforme en el corazón de un mundo sin corazón. Esto es casi imposible, o directamente imposible, ¿no? Y quiero que retengamos esto que les estoy diciendo, porque de alguna manera va a estructurar toda esta conversación que hoy vamos a tener. Quiero que retengamos esto que les acabo de decir, que sitúo en el origen de la promesa, en aquel momento en que un mundo que excluye le pide a la escuela un imposible, es decir, que incluya. Este es el escenario, decimos nosotros, lo hemos dicho en alguna de las publicaciones que Sandra recién tan generosamente les comentó, hemos dicho que este ha sido el escenario del crimen perfecto. ¿Cuál es el crimen perfecto? Culpar a la escuela del fracaso de la inclusión. ¿Por qué crimen perfecto? Nosotros creemos que se trata de un crimen perfecto en cuanto o en tanto se culpa a un inocente de un crimen que no ha cometido, de forma tal de que todo el mundo crea la culpabilidad del inocente, el inocente incluido, mientras que el verdadero culpable queda libre de culpa y cargo. Bien. Tras la culpabilización, tras culpar a la escuela del fracaso de la inclusión, la escuela cae, decimos nosotros, en estado de duda y en estado de culpa. Hay una que me gusta usar y que voy a usar, ¿no? Después, si quieren, le cuento por qué digo tramposa, ¿no? Vamos a dejar bastante tiempo para las preguntas y para los comentarios y para los intercambios, para que podamos por ahí conversar aquellas cosas que nos van quedando. La analogía que quiero utilizar es aquella que dice que la escuela cae en una neurosis obsesiva, ¿no? Este estado de duda y de culpa, podemos hacer una analogía con la neurosis obsesiva, en tanto los síntomas del obsesivo o de la obsesiva, los síntomas principales son la duda y la culpa. Bien, este es el camino que les propongo seguir. Crimen perfecto, la acusación, a partir de la acusación, la escuela en estado de duda y de culpa. Este es el camino que vamos a seguir y lo que voy a hacer es, les voy a proponer profundizar en esto que acabo de decir con dos relatos. El primero es un relato de la escuela. Es un relato que nos hace llegar una docente, hace varios años de esto, no es reciente, a un foro en el cual habían invitado a algunos colegas y se pensó en que los docentes que participarían del foro pudieran enviar relatos previos para
para luego ser comentados entre los colegas y el público, que eran docentes, por supuesto. El relato que elegí para traerles fue escrito por una maestra que era directora en una escuela primaria en una población pequeña del sur de la provincia de Santa Fe. Y dice lo siguiente: el caso que quiero presentar se trata más de una experiencia directiva y no de un niño en particular. Cuando me titularizo en esta escuela, se me comunica que existía un cuarto grado que trabajaba con 11 alumnos, todos con diferentes problemáticas serias. Algunos en integración con la escuela especial, otros con el equipo interdisciplinario comunal, otros con tratamientos privados y algunos sin tratamientos, aunque habían sido diagnosticados como necesarios. No puedo ocultarme disgusto hacia este tipo de agrupamientos donde se reunían todas las problemáticas juntas. La segunda dificultad se me presenta este año a la hora de designar docentes para los 3 terceros grados. Consultadas, se refiere a las docentes, no se mostraban muy a gusto con la designación de estos cursos. Hubo pedidos de cambio a los que asentimos. En todos había alumnos, en todos los grados había alumnos con problemáticas difíciles y venían trabajando desde segundo con las docentes integradoras de la comuna y de la escuela especial. Ambas expresaron la escasez de horas disponibles para los alumnos de tercero y el beneficio de agruparlos para optimizar el tiempo. En una reunión con el directivo de la escuela especial, quien recientemente se había titularizado en esta localidad, siendo ella de Santa Fe, me comunica los logros de experiencias con grados integradores como posibilidad de abordar el problema. Nuevamente me invade una angustia y me resisto a la división de lo que la gente común llama el grupo de los rápidos y el grupo de los lentos, entre comillas. Sé que poseo sustentos teóricos para argumentar la decisión, intuyo que sería productivo para los niños. Dialogo con las vices y ellas expresan la viabilidad del proyecto. Además, se titulariza en la institución una persona que no pertenecía a la planta escolar, pero que yo conocía cómo se desenvolvía pedagógicamente, una docente con una gran paz interior, que trabajaba en una escuela rural y que no presentó resistencia cuando le comentamos el proyecto. Aparentemente las condiciones estaban dadas, pero mi interior seguía dudando. ¿Sería lo correcto? ¿Qué dirían los padres? ¿Estaba haciendo algo contrario a lo que siempre pensé? Reunido el equipo directivo, se decidió que sería la mejor opción. Hablamos con los padres de los 12 niños, sigue la maestra. Argumentamos los beneficios de este nuevo agrupamiento, todos quedaron conformes, menos una mamá que manifestó no estar muy convencida. Comenzaron las clases y a la semana viene la docente llorando, diciendo: yo con este grupo no voy a poder. La contuvimos con la vice, le ofrecimos apoyo, estrategias, trabajamos en el aula con ella, pero la soledad de la dirección nos mirábamos y decíamos: ¿qué hicimos? ¿Qué hice? ¿Cómo arreglarlo? Me sentí responsable del caos y nuevamente la angustia me invadió. La docente no exageraba, eso era una bomba de tiempo. Nadie trabajaba ni acataba órdenes.
A los 15 días comenzaron las integradoras y se empezó a vislumbrar algo de orden. El equipo directivo siguió brindando todo el apoyo a la docente y le pedimos que cambie las estrategias dentro de sus posibilidades por un enfoque más lúdico, distendido, que baje sus expectativas en cuanto al rendimiento, ya que esto la preocupaba mucho. Paulatinamente se fueron observando logros, el clima mejoró y festejamos con la docente los pequeños avances. Todo continuó mejorando. La semana pasada, principio de junio, la maestra vuelve llorando, pero esta vez de emoción a comunicarnos cómo el grupo ha cambiado, nos cuenta y muestra los avances y llena de alegría nos dice: y yo que pensé que no iba a poder. Nos emocionamos con ella y felicitamos su esfuerzo, las ganas, el amor que le demuestra a estos niños, la sociabilización y el amalgamiento logrado en el grupo. Veo que a pesar de los tropiezos, los 3 terceros están mejor que en el año anterior. Bien. Y termina. Escuchen esto. Pero yo continúo con mi duda interior. ¿De qué hablo cuando hablo de la escuela inclusora? ¿Cómo pregonar a favor de la no discriminación cuando apoyo este tipo de agrupamiento? Puedo testimoniar sobre los progresos pedagógicos y sociales, pero ¿sé realmente lo que sienten estos alumnos y sus padres? ¿Y la comunidad? ¿Qué es lo correcto? Lo menos malo, lo más factible, lo productivo, lo menos doloroso, lo viable, lo posible. He notado que abrazo mucho a este grupo, que tengo un feeling especial con ellos, que me produce mucha ternura, como si tratara de pedirles perdón o disculparme. Aún dudo, aún estoy a oscuras, y quizás alguien pueda aportarme algo de claridad sobre el caso. Bueno, acá termina este relato que yo creo que es maravilloso por el planteo que hace, por la forma en que esta maestra plantea su duda, su confusión, con el sentimiento que lo hace. Y además porque yo creo que nos muestra muchas cosas. Esto ocurrió hace muchos años, no es reciente, ¿no? Y esto ocurrió mucho en la provincia de Santa Fe, creo que ocurrió en el país, creo que ocurrió también en otros países. He estado en otros países de América Latina y he visto estos dispositivos. Estado de duda, les decía, ¿no? Aquí aparece muy claramente el estado de duda. Y es en una maestra que tiene una formación muy buena, también experiencia, no es una maestra novata, es una directora. Ella duda, está confundida, ya no sabe qué está bien y qué está mal, si está integrando o estigmatizando. Ha perdido sus referencias, ha perdido sus certezas, como muchas otras, ¿no? Podríamos decir, como muchas otras. Entra en ese estado de confusión, yo diría, en tanto participa de un escenario tramposo donde los significados hacen trampa, donde los sentidos se confunden, se contagian, contaminan y equivalen.
grados de los lentos, hacen equivalencias con grados integradores. Este es el escenario tramposo que yo les decía al principio, este escenario en donde el contexto es el contexto de un imposible que se le pide a la escuela. Y creo que el relato es apropiado porque muestra la realidad de la escuela ante esta imposibilidad. Ante esta imposibilidad de incluir en un contexto social, político y económico de exclusión generalizado. En este contexto, hay que decir, la escuela disfrazó sus prácticas con eufemismos políticamente correctos. Esto hizo la escuela y lo sigue haciendo, aunque estos dispositivos, este que acabamos de ver, ya no se utilizan. Con el disfraz la escuela no irá muy lejos, no va a ir muy lejos, y pronto se le dirá que eso no es integración, o que la integración no sirve, y deberá comenzar a hablar de inclusión. La escuela deberá dejar de hablar de integración, se le dirá, y comenzar a hablar de inclusión. En la próxima reunión voy a profundizar en esto, en la sustitución. La maestra ya no sabe si hace bien las cosas o las hace mal, qué es lo que está bien o está mal. Los significados y las palabras se vuelven imprecisas, ya no la orientan, ¿no? Siente confusión, duda, hastío, cansancio, desaliento. Y se enferma. Como si, esta especie de comedia de la escuela, no ha sido un atributo solo de la escuela argentina o latinoamericana, sino también lo hemos visto en una película como Freedom Writers, un film norteamericano, Escritores de la Libertad, es la traducción, que ha circulado mucho por los circuitos de formación hace varios años. Es posible que ustedes lo hayan visto. Erin Grunwald, una profesora novata y apasionada, lucha con devoción por los ideales del multiculturalismo, y la integración en una escuela de Long Beach a la que asisten alumnos negros, asiáticos y latinos, muy pocos blancos, y en los cuales se vive un clima de exclusión, de violencia y de conflictos generalizados. En esa atmósfera tensionada y enrarecida, en la cual sobresale la violencia tribal, la profesora va a reivindicar ante su directora de estudio en su escuela los ideales de la integración. Los que han visto la película recordarán a esta profesora con mucho entusiasmo, aludiendo a su padre que había luchado en los 70 por el derecho de los negros y por los derechos civiles, etcétera, etcétera. Con todo el idealismo le plantea a su directora de estudio esta defensa de los ideales de integración, del multiculturalismo, etc. Debo estar segura, le responde la directora con amabilidad y profundo recelo, luego de describirle a los alumnos, debo estar segura que usted podrá manejar lo que aquí tenemos. Y agrega, qué pena que no
estuviera aquí hace unos años, teniendo una de las medias escolares más altas del distrito, teníamos, perdón, una de las medias escolares más altas del distrito, pero desde que la integración voluntaria nos fue sugerida, hemos perdido más del 75% de nuestros mejores alumnos. ¿Se entiende esto, no? Es decir, la maestra, la profe entusiasmada con todos sus ideales, la directora de estudios la mira como diciendo pobrecita y le cuenta que desde que la integración fue puesta en circulación en esta escuela, se fueron más del 75% de sus mejores alumnos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? La segmentación nuevamente, ¿no? La construcción de circuitos diferenciales, ya no en grados como antes, sino en una escuela. Una escuela que queda con los desechos, con los peores, los mejores se fueron. Es decir, volvemos a lo mismo que veíamos en relación a los grados integradores, ¿no? Disfrazamos con eufemismos políticamente correctos la segmentación, la construcción de circuitos diferenciales. Bien. Vamos a ir al segundo relato. El segundo relato tiene que ver con un caso que fue conocido, que fue bastante conocido debido a su profusa difusión mediática. Se trata de un relato inserto en una trama judicial, además de una trama mediática a la que recién aludí, y a otra trama corporativa que no hay que dejar de situar o de señalar. Se trata de Alan Rodríguez, un chico con síndrome de Down, que demandó judicialmente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, reclamando el título de bachiller luego de cursar la escolaridad media y recibir la negativa de la escuela donde cursó, la escuela Jesús María de San Vicente de Paul, negativa a entregarle el título de bachiller. La demanda fue escrita en primera persona y el proceso fue acompañado por los medios y patrocinado por una coalición de organismos vinculados a las personas con discapacidad, especialmente familiares. La escuela, en la respuesta, ¿no?, a la acusación o a la demanda que se le hace, argumentó que la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada no autorizó a emitir el título porque Alan tenía una discapacidad intelectual y cursó con currícula adaptada. Bien. Agregaba que previamente se le comunicó a los padres que Alan cursaría bajo la modalidad de PPI, Proyecto Pedagógico Individual, como ustedes saben, que se evaluarían los avances y que si no lograba los contenidos mínimos asignados, al finalizar la cursada, se le entregaría solo un certificado, pero no el título. Agrega también la escuela que en algunas asignaturas Alan no llegaba a los contenidos mínimos, que se lo calificaba con la intención de estimular la superación, lo cual resultaba pedagógicamente recomendable, y que se le autorizó a continuar la cursada sucesiva con su grupo de compañeros a fin de priorizar los aspectos socioafectivos y la continuidad con su grupo de pertenencia
sin que ello implicara la certificación de la aprobación de los contenidos mínimos de cada materia. Aquí hay una confesión de la escuela. Y la escuela va a ser declarada culpable. La culpa es de la escuela. Estado de culpa, estado de duda, estado de culpa, ¿no? Sigo jugando con eso. El caso es interesante porque, más allá de esto, de la culpabilización a la escuela, muestra el otro camino, camino sin salida también, que toma la escuela ante la encrucijada en que la coloca esta promesa imposible de la cual venimos hablando desde el principio. Si ustedes me disculpan un segundo, voy a prender la luz porque aquí se está oscureciendo y me olvidé de prender. Ya estoy de vuelta. Adelante. Muy bien. Bueno. ¿Dónde había dejado? Ya me perdí. Les decía que, digamos que muestra otro camino, un camino distinto al anterior que estuvimos recorriendo, ¿no? En este caso, todas las circunstancias en relación al problema que se presentó a propósito de Alan Rodríguez y todo lo que desencadenó la demanda, toda la cosa mediática que surgió y también toda la movilización corporativa, porque digamos, estuvo auspiciada por, yo le decía, por un conjunto de instituciones vinculadas a la discapacidad, ¿no? Podemos decir entonces que se trata del segundo acto de la comedia. El primero, recuerdan, había sido disfrazar las antiguas segmentaciones con eufemismos políticamente correctos, ¿no? Al grado de los lentos le llamábamos grados integradores. Seguíamos segmentando, seguíamos construyendo circuitos diferenciales, pero la diferencia es que los disfrazábamos con los eufemismos integración, inclusión, etc. Lo que tenemos aquí en esta segunda escena es la obsesión por las diferencias, en las antípodas a la anterior, que era la obsesión por la normalidad. En este segundo acto se sigue disfrazando la exclusión de inclusión. Disfrazamos la exclusión de inclusión. Esta una especie de fundamentalismo de las diferencias que se apoderó de la escuela desde el alba misma de este tercer milenio, hizo olvidar que los fundamentos de la experiencia educativa pasan también por lo común. El aprendizaje escolar es un aprendizaje construido en comunidad, es un aprendizaje colectivo. A ver, trayectoria individual, currículo individual, evaluación individual. Alan cursó la escuela secundaria en soledad. Ninguna experiencia de lo colectivo tuvo a Alan como protagonista. Alan fue invitado al juego, pero quedó fuera de juego, quedó como voyeur exorbitado, contemplando el juego que no jugó, el juego que no va a jugar, el juego que no jugará. Y ya no está, fijemos, no detengamos no en esto, ya no está en el lugar del estigma como antes, ahora está en el lugar de la excepción, ahora está exceptuado, no en el lugar del estigma. Las trayectorias individuales y los ajustes razonables
políticamente correctos en el texto ecuménico, me refiero a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, significan aquí emplazamientos en soledad donde vuelve a reeditarse la separación, en este caso en condiciones de excepción. Si antes, en la escuela tradicional, la polarización inclinaba a la escuela hacia la normalización, ahora una nueva polarización la inclina hacia las diferencias, donde se olvida nuevamente sostener la tensión inevitable que es preciso sostener entre lo singular y lo común, si es que queremos tener una escuela diferente. La escuela se extravía nuevamente en esta apelación a las diferencias, en esta especie de fundamentalismo de las diferencias. La dificultad para diseñar agrupamientos razonables en los cuales se comparta la experiencia del aprendizaje deviene en esto que yo les digo es un absolutismo de las diferencias, en donde lo singular oscurece a lo común. El todo desaparece ante el cada uno. La diferencia excluye a la igualdad. Bien. Yo creo que esta es la trampa en la cual cae la escuela y estas son las consecuencias del traspié. Es decir, esto de lo que le hablé, estado de duda, estado de culpa. Y aquí es donde aparece la escuela como rehén, ¿no? ¿Y rehén de quién? La escuela, la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, que pierde sus referencias, que entra en estado de confusión en este universo que yo le decía tramposo, en donde los significados se contaminan, se contagian, se confunden, se equivalen. En esta situación, en este contexto en el cual no encuentra el docente un sistema simbólico que lo oriente, allí es donde aparece el docente como rehén. ¿Rehén de quién? De los especialistas y de los formadores de turno. Quiero que entiendan bien esto. El docente queda condenado a una sujeción permanente al explicador de turno y al especialista, psicólogas, psicólogos, acompañantes, neurólogos, terapistas, etc. Y yo no les voy a leer, no les voy a decir, no puedo decirles, lean a un señor que escribió El maestro ignorante, porque les estaría proponiendo lo mismo que acabo de criticar. Ahora bien, lo que yo creo que debemos decir, y esto nos debe interpelar profundamente a todos los que estamos en este lugar, de explicadores, de formadores, etc., es que tenemos que revisar. Tenemos que revisar el escenario del crimen y creo que buscar al verdadero culpable. ¿Por qué? Porque hace 30 años que venimos diciendo lo mismo. Es decir, le vamos cambiando nombres, vamos cambiando autores, pero hace 30 años que venimos diciendo, bueno, la culpa es del maestro ignorante y lo que hace falta es más formación. Otra formación
más formación, una nueva formación. Pero los que ya tenemos unas cuantas canas, que ya hace más de 30 años que estamos en la escuela, sabemos perfectamente que venimos repitiendo las cosas. Y yo creo que es hora, en todo caso, de esto que les decía antes, de buscar al verdadero culpable. ¿No será que debemos revisar esa condena al docente que lo ubica en el lugar del esclavo del explicador de turno? Yo creo que allí hay algunas cuestiones a revisar en relación a la escuela, ¿no? A la formación. Bien, no sé cómo estoy de tiempo, pero ya voy cerrando, si les parece. Vamos al... ¿Cómo hacer para no caer en la trampa? ¿Cómo salir de esta cuestión que creo que estamos dando vuelta desde hace mucho tiempo, y que no logramos atravesar la encrucijada, podríamos decir? En primer lugar, creo que es necesario que revisemos esto, ¿no? Que pensemos en el verdadero culpable, que pensemos en el pedido imposible, en este pedido de lo imposible, y que a partir de ahí podamos mirar desde otra óptica el escenario que acabamos de describir. Yo no quiero cerrar esto que les estoy diciendo con este escenario tan poco optimista, este escenario un poco trágico, este escenario un poco policíaco de crímenes y de culpables y de neurosis. No quisiera que cerremos con eso, y quiero, antes de pasar entonces a la charla, al intercambio, a la conversación, a que podamos escucharnos, que podamos comunicarnos, quiero decirles que es necesario que veamos también otros rostros de la escuela, ¿no? No solamente estos rostros deslucidos que nos suelen mostrar la crítica, las teorías críticas, las pedagogías críticas, la psicología, la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que mirar otros rostros de la escuela. Y sabemos quienes hemos estado en la escuela, sabemos que hay otros rostros. Sabemos de rostros virtuosos, sabemos de epifanías, sabemos de prácticas subjetivantes, de experiencias humanizantes. Sabemos de que
de que muchas veces aquellos chicos, aquellas chicas que se quedaron sin adultos, que se quedaron sin una casa, que se quedaron sin alimentos, sabemos que en muchas ocasiones lo único que está es la escuela. Nosotros sabemos que en los actuales contextos que hemos estado atravesando años anteriores, nuevamente contextos muy difíciles, y ustedes en Concordia siempre han sufrido mucho las crisis. Recuerdo la crisis del 2001, del 2002, fue lacerante para todo el país, y para Concordia también. Hemos estado atravesando años muy difíciles, nuevamente años muy difíciles, y sobre llovido mojado. Es decir, esta pandemia que decíamos al principio va a ampliar la pobreza, lamentablemente, seguramente, y bueno, el gran desafío de los gobiernos va a ser recomponer esto y construir sociedades justas en un contexto muy difícil. Ahora bien, en este escenario que ha sido, podríamos decir, este escenario que la pandemia ha venido a agravar, que ha venido a profundizar, en este escenario ya veíamos viendo la escuela, esto que voy a retomar más adelante en los próximos encuentros, estas otras pandemias que hemos llamado pandemias o epidemias de la infancia, ¿no? Es decir, estas epidemias de síndromes, autismo, psicosis infantiles, trastornos, etcétera, etcétera, que ya las veníamos viendo, ¿no? En esto seguramente va a seguir y se va a profundizar, pero en esto que hemos visto avanzar con progresiones geométricas, el autismo pasó de una relación de 1 a 3 cada 10.000 chicos en los 70, hoy se está hablando de 1 en 50, en 60, un niño nacido con autismo cada 50 o 60 chicos nacidos. Mientras que en los 70 hablábamos de 1 a 3 cada 10.000. En este contexto hemos sido testigos de las epifanías de la escuela, de esto que nosotros denominamos prácticas de subjetivación. La escuela se ha encontrado con esto y no podía mirar para otro lado. Se ha encontrado con chicos que llegan a la escuela, chicos en los cuales no había constitución del aparato psíquico, no había introducción del chico en un universo simbólico. Y hemos visto en la escuela, a veces sin apoyos, una maestra en soledad, armarse de lo que podía y estar acompañando al chico en el armado de su cabecita, en el armado de su subjetividad. A esto nosotros le llamamos prácticas subjetivantes, experiencias de subjetivación, y lo que solamente vamos a plantear aquí, porque esto lo vamos a retomar en los próximos encuentros,
que estas experiencias o estas prácticas de subjetivación solo son posibles en la medida en que la escuela pueda construir espacios de autonomía, ¿no? Es decir, pueda construir prácticas de libertad. En tanto, estas experiencias solo pueden avanzar, solo pueden consolidarse, solo pueden expandirse en un contexto en donde lo nuevo, la creación, el trabajo colectivo, etcétera, que solo surgen allí donde podemos lograr espacios de autonomía, espacios de libertad. Creo que el porvenir de la escuela está cifrado en algo que tiene que ver con la posibilidad que tengamos, no sé cómo, creo que es una construcción colectiva, que podamos visualizar estas experiencias subjetivantes, que podamos cuidarlas, que podamos acompañarlas, que podamos mostrarlas. Allí donde decíamos, bueno, una maestra, muchas veces en soledad, ve a un niño donde otros ven un síndrome. Bien, yo dejaría aquí y me gustaría que podamos conversar. No sé si todo ha salido bien, si me pudieron escuchar. Me gustaría, que podamos conversar, me gustaría recibir comentarios o que ustedes me hagan comentarios y preguntas y lo que sea. Estoy disponible. Muchas gracias. Bueno, desde ya, muchas gracias, Eduardo. Se te escuchó perfecto. Hay muchos agradecimientos en el chat, así que, bueno, te los transmito. Y, bueno, hay ya algunas preguntitas. Has dejado ahí algunas cuestiones también para repensar y se ve que quieren ahondar más. Bueno, a ver, una pregunta que hacen es, ¿qué le sugerirías a la docente post-pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que todos seremos distintos y la situación también, obviamente. ¿Qué le sugeriría? Para la post-pandemia, bueno, van a ser momentos muy difíciles, ¿no? Ya son momentos difíciles. Yo lo que, no sé si sugerir, yo en todo caso, y volviendo a lo que decía recién y a lo que terminé, yo siempre le he sacado el sombrero al docente, a la maestra, ¿no? A esta maestra, a estos rostros. Y lo que he visto en estos meses, cómo la maestra se metió en lo virtual y cómo se metió en la casa del chico. Y en algunas oportunidades he visto maestras que fueron a la casa del chico. Y esto, si bien me sorprende, no me sorprende tanto porque hace mucho que veo esto, que he visto esto de la maestra o del maestro que van a la casa del chico. Hay en la escuela esa cosa de humanidad, esa cosa de civilizatoria, en el sentido que le da Elías al término, que no deja nunca de sorprenderme, ¿no? Desde aquella famosa carta que Albert Camus le escribe a su maestro de escuela primaria, al señor Germain,
Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, creo que en 1955, uno de los intelectuales más importantes de Occidente, cuando recibió el Premio Nobel, se acordó de su madre y su maestro de primaria, ¿no? Entonces, yo creo que si, no soy quién para decirle nada a la maestra. Lo que sí, tal vez, creo que ha sido un aprendizaje esto. Creo que allí donde había dificultades para lo virtual, para el Meet, para el Zoom, para todo esto que algunas docentes, creo que esto capitaliza una experiencia rica y que sin duda nadie pone en cuestión que la humanidad necesita volver a la presencia del otro, pero cuando podamos volver a la presencia del otro, yo creo que hemos ganado esta posibilidad de suplementar lo presencial con lo virtual, que es absolutamente rico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que a la escuela en general, esto que decía antes, así que podamos visualizar cómo, y esto no es una construcción colectiva, yo no puedo decir más que esto, cómo hacemos para estas prácticas de la escuela subjetivante, estas prácticas humanizantes, cómo, primero ponerlas en visibilidad, segundo cuidarlas, tercero hacerlas más grandes, con más impacto, que tengan más posibilidad de enunciación, que tengamos en relación a esto más voz, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguimos. Bueno, esto un poco lo dejaste entrever. Bueno, vos dijiste que ibas a ampliar, pero acá quieren que amplíes. Integración versus inclusión. Obviamente. ¿Y cuál es la pregunta? No, es eso, como lo plantean como una afirmación, es decir, pero la idea por ahí, como eso también lo transmitiste, es, bueno, que puedas ahondar un poquito, porque vos dijiste lo ibas a retomar, pero bueno, hay gente que quedó ahí con eso. Claro, lo que pasa es que es tema del segundo encuentro, ¿no? Sí, sí. Creo pero que... bueno, hay gente que no está en el segundo encuentro, entonces... bueno. Tenemos algo, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, hay mucho vamos a tener que invitar al segundo encuentro, porque hay mucho para decir acá, ¿no? Sí. Hay mucho para decir. A ver, hay una versión, la cual me parece que no es correcta, a la cual no adhiero, que dice que, bueno, que la integración era un poco el acceso del chico a una escuela que seguía siendo una escuela normalizadora, ¿no? Y que el término inclusión vendría a cerrar ese bache en donde la escuela, no el chico se adapta a la escuela, sino que la escuela tomaría el conjunto de las diferencias y bueno, y cada chico aprende según sus características, sus condiciones, su contexto, sus estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la versión a la cual yo no adhiero, porque en realidad el manifiesto de la integración, que fue la Declaración de Salamanca, decía claramente, ¿no? La escuela debe contemplar la diferencia o la diversidad, Salamanca hablaba de diversidad, de los chicos y de las chicas, y debe poder enseñar a todos y a todas
de acuerdo a sus necesidades, a sus formas de aprender, etcétera, etcétera. O sea, esto ya estaba en Salamanca. Esto ya estaba en el manifiesto de integración. Que después se haya hecho otra cosa, que es la que yo relaté, ¿no? Es decir, tenemos a los chicos, pero bueno, tenemos a un chico con síndrome de Down pintando figuritas mientras los otros están haciendo ecuaciones de tercer grado. Esto es lo que vimos con Alan, ¿no es cierto? Esto fue lo que se hizo, pero el manifiesto de Salamanca era muy claro, y el manifiesto de Salamanca yo creo que fue el punto de quiebre que dijo, basta de escuela tradicional, tenemos que ir hacia otra cosa, ¿no? Ahí hubo un punto de quiebre. Entonces, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué esta sustitución de inclusión por integración? Y bueno, y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Esto es lo que, este es el gran desafío. Cuando yo digo condenado a la formación permanente, no quiero decir que no tengamos que seguir pensando. No, lo que digo es bueno, que no tomemos lo que nos dan los explicadores de turno, sino que nos habilitemos para pensar, y que todos, esto es lo que dice Rancière, que no quise nombrar, que todos somos inteligentes, somos iguales de inteligentes y todos podemos pensar. Y no necesitamos a nadie que nos diga cómo pensar. Entonces, a ver, ¿por qué la sustitución? Y si nosotros, voy a tratar de ser sintético para ver otras preguntas, podría decir mucho más, en todo caso, después a lo mejor pueden colgar cuando trate este tema en la web, y que quienes estén interesados puedan todo el desarrollo que hay que hacer. Pero en realidad se empieza a hablar de inclusión en Europa cuando aparece la exclusión. ¿Se entiende lo que digo? Cuando aparece en Occidente o en el mundo la exclusión como fenómeno de magnitud, se comienza a hablar de inclusión. Como fenómeno de gran magnitud, digo. Es decir, no es que antes no existiesen exclusiones, pero en la magnitud que conocimos a partir de los 80, a partir de Reagan-Thatcher, y del neoliberalismo, no lo conocíamos antes. Ustedes van a ver que Foucault no habló de exclusión, ni Marx habló de exclusión. Marx habló de explotación, o sea, si estaba explotado el obrero no estaba excluido, que no es lo mismo explotación que exclusión, y Foucault habló de normalización, en un sistema disciplinario que no excluye a nadie, dijo Foucault. Entonces, la exclusión aparece con una fuerza muy devastadora a partir de los años 70, 80, a partir fundamentalmente de la globalización neoliberal. Y a partir de entonces se empieza a hablar en Europa, en los programas sociales, primero de Francia y luego de la Unión Europea, de inclusión, ¿no? Ante la exclusión, que es económica, social, se empezó a hablar de inclusión. Repito, primero Francia, luego Unión Europea, y luego llega a la UNESCO. La categoría de inclusión llega a la UNESCO y la toma el PNU, que es el programa internacional de desarrollo para el desarrollo, que es toda la beta económica, y la toma UNESCO, que es la beta educativa de la ONU. Y entonces, ante el fracaso de la integración, yo creo que ahí hay una sustitución estratégica. Hablemos de inclusión, no hablemos más de integración. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, hay un libro de Gerardo Echeita, que junto con Meryl Aiscon estuvieron en la formulación de Salamanca, y que ahora explican y dicen esto, ¿por qué empezaron a hablar de inclusión? Ahora bien, lo que digo yo, y esto lo necesito más tiempo para desarrollarlo, yo creo que si bien debemos
que esto es un poco lo que yo planteé. Si bien debemos exigirle a los sistemas o a los programas políticos y sociales, no la inclusión, sino que no se excluya. Que no se excluya, digamos. Le debemos exigir a los programas políticos, a los modelos políticos, justicia social. No le pidamos inclusión, porque le pedimos inclusión quiere decir que ya se excluyó. Estamos naturalizando de alguna manera la exclusión, si nosotros pedimos inclusión. Y mucho menos a la escuela, que la escuela no tiene digamos, una cultura de excluir. La escuela que hizo, normalizó, y es lo que vimos hoy. ¿Y qué hizo para normalizar? Construye los circuitos diferenciales, los rápidos y los lentos, los normales y los anormales, los sanos, pero no deja a nadie afuera. No excluye la escuela, normaliza, diferencia, construye categorías de sujetos, construye circuitos diferenciales. Entonces, ahí es donde yo digo que hubo una sustitución que fue simplemente táctica. Esto no funciona, cambiémoslo de nombre. Pero lo que se le dice a la integración, que bueno, que esto, que... Se le puede decir a la inclusión también, se le dice a la inclusión. El video que lo vamos a ver, lo que está diciendo Ignacio Calderón Almendro, no sé si lo vieron en el Congreso de Mundos Posibles, lo que él dijo hace muy poco, dijo, en el sistema educativo español no incluye. Es más, el sistema, la escuela en España excluye en la inclusión. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es la comedia de la cual yo hablé. Pasamos a otra, Gastón. Bueno, clarito, da para mucho más, pero... Sí, hay que hacer otros desarrollos, pero bueno, lo haremos en la próxima. Bueno, una de las preguntas que pusieron en el chat es, ¿qué opina de incorporar la educación emocional y las escuelas alternativas? La verdad que no es un tema que... ¿escuelas alternativas a qué se refiere? Ahí no te sabría contestar, porque la verdad que lo pusieron en el chat. No sé a qué se refiere, y la educación emocional es tampoco sé a qué se refiere. Bueno, que la desconstrucción es inminente y cómo vamos a salir de esta telaraña, cómo impacta en el sistema educativo en el futuro. A ver si, no sé, si podés opinar más que nada al respecto. Bueno, a ver, es la gran pregunta de siempre, ¿qué hacer? ¿No? Y hoy amplificada al 1000 por 1000, no al 100%. ¿No? Como decía antes, sobre llovido mojado, ¿no? A la devastación que veníamos, la pandemia, esto, es una situación, me parece que es una situación tremenda. Entonces, esta pregunta se plantea siempre, se planteó antes y se plantea qué hacer. Y yo no puedo responder a eso. No sé qué hacer, no sé, no tengo idea. Solo tengo algunas certezas. La primera de ellas es que de lo que se trate, de lo que se haga, de las posibilidades de salida, de las posibilidades de transformación, no es algo individual, sino que es una construcción social. No es algo en soledad, sino que es algo entre todos. Y esto no se da siempre, esto se da rara vez. Lo que dicen los filósofos es que este tipo de construcciones colectivas son raras,
a veces utiliza la metáfora de las olas, ¿no? Son olas, que por ahí vienen, por ahí no vienen, por ahí vienen con fuerza, por ahí no vienen, son secuenciales. Badiou, un filósofo que a mí me gusta mucho, con el cual dialogo mucho, dice que esto que él llama actualización de la igualdad, ¿no? Es secuencial, no es raro. Revolución Francesa, Revolución Mexicana, no solamente las revoluciones, sino también hay otros acontecimientos, qué sé yo, el acontecimiento Martin Luther King, Malcolm X, ¿no? El Mayo francés, son raros, pero son construcciones colectivas. Y lo segundo, la otra certeza que tengo, es que esto, ¿qué hacer? Esta pregunta, ¿qué hacer? Esto deberá surgir de esto que yo llamé prácticas de libertad, es decir, construcción de autonomías. En la medida en que es necesario, en las circunstancias en que vivimos, o en circunstancias difíciles, en circunstancias acuciantes para la humanidad, para el país, para la escuela, es necesario el surgimiento de lo nuevo. El surgimiento de lo nuevo es una creación. Es una creación. Y una creación solo puede hacerse en libertad. Por eso, insisto, la necesidad de que construyamos, llevándolo a una escala menor, en nuestras escuelas, o en nuestra aula, o en nuestra comunidad, ¿no? Espacios de autonomía, espacios de libertad, prácticas de libertad. Que sean auténticas, que no sean un paso más de comedia, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ha ofrecido esto. Es decir, se nos ha dicho, bueno, a ver, construyan el proyecto institucional, a ver cómo se piensan, qué es lo que quieren. Y nos va dando los pasos, bueno, primero hagan esto, después esto. La libertad no es algo que nos dan, es algo que se toma. ¿Qué más? Preguntan, ¿cómo definirías la educación inclusiva? ¿Cómo? ¿Cómo definiría? Claro, a la educación inclusiva. No, yo primero no hablo, en todos mis trabajos no hablo de educación inclusiva, entonces critico lo que he hecho hoy. Lo defino como justicia, en todo caso, justicia educativa, ¿no? Que tiene que ser, que tiene que ser, o que tiene que ir de la mano de la justicia social. Esto es lo que digo, no puede haber justicia, la escuela no puede ser justa en una sociedad injusta. Este es el gran imposible y la gran encrucijada que se le plantea a la escuela y que la lleva a todo este peregrinaje y estos pasos de comedia y disfrazarse para cumplir lo que se le pide, lo que quieren los padres, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, ¿no? Esto es lo que digo. Yo creo que necesitamos construir sociedades más justas, sociedades en las cuales no haya ricos que tienen todo y pobres que no tienen nada, y en el medio todo un conglomerado ahí que está luchando por no caerse para acá. Una escuela justa, una escuela en la cual estemos todos, en la cual podamos estar todos juntos, en las cuales no estén los rápidos y los lentos, pero tampoco esté aquel que aprende en soledad, ¿no? Es decir, que está pintando figuritas mientras los otros
están haciendo ecuaciones de tercer grado, están leyendo a Hamlet, qué sé yo, en donde podamos realmente, y yo creo que allí es donde hay que hacer una construcción colectiva, pensar los dispositivos para que un chico con discapacidad pueda aprender, porque es necesario que el chico aprenda. No nos sirve que esté, que digamos, bueno, no cumple los contenidos, pero que pase igual para que esté con sus compañeros. Ese chico sufre. Yo los invito a que ustedes busquen en internet el día que salió el fallo que obligaba a la escuela a darle el título de bachiller. Les invito a que busquen, yo lo busqué y lo vi. Cuando lo entrevistan, a Alan le preguntan si estaba contento. Y cuando le hacen esa pregunta, Alan baja la vista y dice, sí, por mi familia. Es decir, es una hipótesis nada más, pero creo que hay muchos chicos en esa situación y que sufren realmente. Y he tenido oportunidades de hablar con algunos chicos o con algunos adultos o con algunos jóvenes que están muy cerca de la discapacidad o que viven, o que han vivido. Por ahí tenemos colegas discapacitados y hablan de sufrimiento. Hablan de un sufrimiento y un sufrimiento en el contexto de la escuela integradora. Bien. Bueno, acá quieren saber, desde tu opinión, cómo poder correr a ese docente que aparece como rehén en sujeción permanente frente a esta realidad compleja y diversa que se presenta. A ver, ¿cómo poder? A ver, la repito. ¿Cómo poder correr a ese docente? ¿Cómo se podría correr el docente de ese lugar de rehén? Sería la pregunta. Exacto. Ahí estaría. Ahí estaría. Bien. Muy buena pregunta. Yo creo que bueno, ¿cómo se corre el docente de esa situación de rehén? Creo que allí hay una elección. Esta es una muy buena pregunta. Pero igual hay mucho debate sobre esto, ¿no? Mucho debate filosófico. Particularmente pienso que se trata de una elección del sujeto, ¿no? Por esto que les decía antes, la libertad no es algo que te puedan dar, ¿no? Es decir, formemos sujetos críticos en libertad, no es algo que te puedan dar. Ahí yo creo que la formación tiene que rever algo en esto de formemos sujetos críticos, revulsivos, etcétera, etcétera. Porque, y esto lo dice también, lo dicen muchos, Rancière lo dice, muy lindo esto en El maestro ignorante. La libertad no es algo que te dan. La libertad es una elección del sujeto. Hablemos de sujetos individuales o sujetos colectivos, ¿no? Es algo que tomás. Es decir, salir de rehén es una, de esa situación de rehén, de esa relación de sujetamiento, en donde el otro te dice, y donde vos repetís, es una elección del sujeto. Como decía, individual o colectivo. Bueno, y para terminar, acá preguntan, si podés dar tu opinión sobre cómo hoy en día se patologiza la infancia más allá de los datos que aportaste. ¿Será que hemos dejado de lado para siempre las subjetividades? Bien. Bueno, todo un tema también. Va a ser tema, creo que, del tercer encuentro.
Bueno, vamos Pero a bueno, adelantar. nos quedan unos minutos, o sea que nos vamos adelantando. Lo que pasa que bueno, que es muy complejo esto. Es absolutamente complejo. Y vamos a tratar de hacer un esfuerzo para aportar algo en los minutos que nos quedan. La patologización de la infancia, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema y qué tema terrible? Porque decíamos antes que bueno, es otra pandemia. Se trata de otra pandemia de la cual no todos hablan, ¿no? Una situación de la infancia en estado de excepción. Y creo que lo que hay que decir en relación a esto, tratando de ser sintético, es que se trata de disfrazar lo que no se puede mostrar o lo que se intenta ocultar, ¿no? A ver, si nosotros decimos que hace 50 años teníamos 1 a 3 chicos autistas cada 10.000 chicos nacidos y hoy tenemos 1 cada 60, ¿qué ha pasado en 50 años? Una bacteria se apoderó del ser humano y empezó a crear autismo, una mutación genética. ¿Qué pasó? Y lo único que uno puede pensar, y que ya lo hemos dicho, es que en estos años lo que hemos conocido tiene que ver con una devastación a varios niveles, y no solamente lo económico. No solamente mayor pobreza, mayor clivaje o mayor diferencia entre los que tienen y menos tienen, que eso está, ya hemos dicho, a partir de los 70 y 80 la humanidad conoció la exclusión que nunca había pasado, por lo menos a gran escala, es decir, millones y millones de personas que se quedan sin lugar en la producción, fuera, y el Estado no se interesa por ellos. Un mundo devastado, no solo en lo económico, sino también, podemos decir, en la cultura, en lo simbólico, y ahí tendríamos que charlar un poquito más sobre esto que Castoriadis trabaja como el avance de la insignificancia, que algo dijimos hoy cuando decimos un universo en los cuales los significados se confunden, se contagian, se contaminan, etc. Esto que podemos decir para la escuela lo podemos extender para la cultura en general. Hay pocas referencias. Las palabras pierden los significados. Los sentidos desaparecen, hay confusión, etc. Es decir, habitamos hoy una cultura con un universo simbólico confusional en donde no nos orienta, no nos posiciona. O sea, creo que hay una devastación a nivel material, a nivel social, pero también a nivel simbólico. Tenemos problemas allí. Y yo creo que no es posible pensar otra hipótesis en tanto a las epidemias de la infancia, que articulando con esto, que articulando cómo hay muchos niños y niñas que ante un contexto social devastador produce estos efectos de devastación y en el cual no tenemos condiciones subjetivantes.
Y yo ahí ubico la razón de ser de este escándalo, que debe ser oculto, que debe ser ocultado. ¿Y cuáles son los medios de ocultamiento? Muchos. Ustedes saben que la industria de medicamentos es una de las industrias más poderosas del mundo, ¿no? Y bueno, y también las industrias médicas y la patologización es, además de un sistema de control, que pasa por disfrazar aquello que no puede ser mostrado, es también una industria, ¿sí?, bastante redituable. Negocio, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, desde ya agradecen también en el chat que el esfuerzo por haberte adelantado a lo que tenías planificado para más adelante, pero bueno. Yo con mucho gusto, lo que pasa es que había pensado que antes que se repetían los participantes, entonces digo, bueno, me van a escuchar decir siempre lo mismo, entonces, pero bueno, retomaremos algunos temas. Pero muy enriquecedor. Así que bueno, personalmente, un gusto, Eduardo, muchísimas gracias, pero le voy a dar la palabra a Silvia, y está por ahí, pero la verdad que muy enriquecedor, y bueno, nos volveremos a encontrar. Silvia, ¿estás por ahí? Acá estoy, Sandra. Bueno, Acá estoy. Acá estoy. En primer lugar, gracias, Sandra, por moderar la conferencia. Bueno, te confieso, Eduardo, que muchos tomamos nota, íbamos tomando nota, intercambiamos a través del chat, intercambiamos a través del WhatsApp, y cuánto para seguir pensando y pensarnos, ¿no? Educadores hoy. Y si bien lo dijiste en reiteradas oportunidades, hace tanto que venimos pensando en esto, ¿no? ¿Qué es la escuela hoy? ¿Quién es el educador hoy? Y esta síntesis tan clara que hiciste acerca de esta globalización que nos complejiza totalmente, ¿no? Y me quedo mucho con esto de tus últimas frases, ¿no? Esto de lo simbólico, cómo todo se torna de una manera complejizante y complejizada también, ¿no? Y cómo lo simbólico impacta de una manera, pero a su vez los sentidos se trastocan, se pierden, se revalorizan nuevamente, se resignifica otra vez, y acá está la escuela. Y la escuela, como dijiste también, y esto te puedo asegurar, al menos en nuestro instituto de formación, y también sabemos que de otros, o por lo menos de acá en Concordia, la escuela es el lugar donde no hay silencio pedagógico frente a esto. La escuela es el lugar donde se torna justamente y donde se forma también a los nuevos educadores, ¿no? En esto. Y bueno, sinceramente nos vamos todos pensando, todos y todas nos vamos pensando, ¿no? De más está decirte, bueno, muchísimas gracias, son muchísimos los agradecimientos a través te vamos a enviar la copia del video. Muchísimas gracias, son muchos los agradecimientos. Quedan muchísimas preguntas que sí las fuimos reservando para los próximos encuentros. Y bueno, quiero contarles a todo el auditorium que tenemos 2 encuentros de la integración a la inclusión, es el próximo, donde esto es para el 9 de octubre, ya vamos a ir haciendo las invitaciones, y el último, desafío de la escuela en el contexto actual, ¿no? Justamente como, bueno, como una síntesis también, ¿no? Prácticas subjetivantes, experiencias de libertad, bueno, pensarnos justamente, pensarnos como educadores hoy, ¿no?
y bueno, y como solemos decir en nuestra institución, intentar transformar estas pantallas en ventanas, ¿no? En ventanas al encuentro y al encuentro con los otros, al encuentro de las ideas, seguir fortaleciéndonos de ese lugar. Así que bueno, tuya tu palabra, Eduardo, si querés dejarnos un saludo y daríamos por finalizada la transmisión. Bueno, me he sentido muy bien, muy cómodo. Me gustaba tenerlas ahí para ver a alguien, porque bueno, al resto lamentablemente no los puedo ver. Me hubiese gustado verlos. Pero bueno, estas son las condiciones a las cuales nos tenemos que adaptar. Pero me sentí muy cómodo, realmente me gustó, me gusta, y siempre una calidez en ustedes que me hace muy bien, y bueno, y solamente agradecerles mucho, agradecerles a los que estuvieron escuchando, a los que hicieron preguntas tan lindas, y pedirle disculpas a lo mejor de no tener el tiempo como para desarrollar todas las temáticas, pero bueno, en la medida que podamos vamos a hacerlo. Simplemente agradecerles y bueno, ansioso por vernos en la próxima. Chao. Muchas gracias, doctor Eduardo de la Vega. Nos encontraríamos nuevamente el 9 de octubre. Ya realizaremos las invitaciones a las instituciones y también a toda la comunidad educativa del profesorado. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto ha sido justamente el inicio del proyecto de formación 2020 del profesorado de educación primaria y educación especial. Gracias a todos.